a la licenciada Perla Donají Cedillo Miralvio. Actualmente ella es especialista en organización y modernización en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. La licenciada Perla tiene una formación académica como técnico en informática por el CONALEP y es informática administrativa por la Unitec Sur. Y su experiencia profesional es analista especializado en organización y modernización en el Instituto de Nutrición desde 2006. Y bueno, en general me gustaría compartir que el objetivo de esta clase pues es conocer la importancia de la elaboración de los manuales de organización y conocer que existen más manuales y por supuesto la descripción de la estructura que llevan estos manuales de organización que son de suma importancia y pues por supuesto a continuación la licenciada Perla nos va a explicar todo esto a detalle. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches. Sí. Sí, se escucha. Sí. Gracias. Como les comentaba Adri, mi nombre es Perla Donají Cedillo Miral Río. Tengo una experiencia de casi 17 años de estar en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, como analista especializado de organización y modernización. Básicamente mi puesto es hacer la normatividad del instituto, como son los manuales o la estructura orgánica del instituto, tanto funcional como la que se autoriza por la Secretaría de Hacienda Pública, de Hacienda y Crédito Público. Perdón. Ahorita nos vamos a enfocar en los manuales de organización. Es un manual muy importante, no a nivel nada más de del instituto, a nivel público, sino también a nivel privado, ya que el manual de organización nos da las directrices que se tienen que llevar, como la estructura orgánica, el organigrama, los puestos que se desempeñan en la empresa o en el caso de nosotros en cada uno de los departamentos que integran el instituto. Si gustas, Adri, la que sigue. El manual está conformado por varios elementos. Principalmente viene con una introducción, viene con un objetivo, ambos son del manual. Nos vienen los antecedentes y los centramos en lo que nosotros llevamos a cabo dentro del instituto. Son antecedentes del departamento o del área administrativa, que va desde su creación hasta los mayores logros que tienen en la actualidad. Todo es redactado a modo de cuento y tiene que ser cronológicamente. El marco jurídico, que es el siguiente, nos va a dar toda la normatividad a nivel leyes, normas oficiales mexicanas con el que se guía cada uno de los departamentos, tomando en cuenta que cada departamento tiene su razón de ser y no son iguales. Todos tienen la mayor parte su normativa como independiente, ya que no todos se rigen por las mismas. Hay unas leyes que nos rigen a todo el instituto, hay unas específicas. Si hablamos de las áreas médicas, las principales, que es la normatividad oficial, es lo del expediente clínico electrónico, las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y si hablamos del área administrativa, pues las principales normas son las de Hacienda, las de adquisiciones, que son varias. De ahí nos vamos al código de ética. El código de ética del instituto es muy importante, es el que nos rige a nosotros como servidores públicos. La misión, es la razón de ser del departamento y tenemos que redactarla de una manera simple y contestando unas sencillas preguntas para poder saber. Acuérdense que la misión es la razón, el existir o el deber existir de cada una de las áreas. Nos deben de contestar es el qué se hace,
qué se hace, el qué se hace, cómo se hace, a través de qué y para quién se hace. Estos son los elementos principales de una misión. Si nosotros lo transbordamos a una misión de un área médica, la principal, el que hacer es otorgar una atención médica a través de diferentes tipos de diagnóstico para apoyar o contribuir a la mejora de la salud del paciente, y ahí englobamos directamente el para qué y el para quién. La visión es una visión del departamento hacia el futuro. Vamos a checar y vamos a saber qué es lo que quiere un departamento hacia el futuro, máximo 5 años, para ver qué logro, qué es lo que quiere llegar a ser cada uno de los departamentos. La mayoría de las empresas o de los departamentos dentro del instituto se puede decir que lo que buscan es la excelencia a nivel nacional e internacional y un reconocimiento a través de diferentes valores como es el humanismo, la calidad, la ética profesional. De ahí nos trasladamos con los valores y los principios. Los valores y los principios es lo que nos va a normar como personas dentro del departamento, qué valores debe de tener cada uno de los servidores o de los integrantes del departamento para poder apoyar en el cumplimiento tanto de la visión como de los objetivos de cada una de las áreas. De ahí nos trasladamos a la estructura orgánica funcional. La estructura orgánica funcional es la que nos da de dónde se genera, en este caso, si lo trasladamos a nivel profesional con el instituto, es de dónde dependen jerárquicamente cada uno de los departamentos. La mayoría de su estructura orgánica, si nos basamos en el departamento en el que participo yo, tenemos una dirección general, tenemos una dirección de planeación y un departamento que se llama Organización y Modernización Administrativa. Esa es jerárquicamente nuestra estructura orgánica funcional. Esos son nuestros mandos. En mi caso, yo le respondo a un jefe de departamento, el jefe de departamento le responde al director de planeación y el director de planeación le responde al director general. El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica funcional. Prácticamente lo que les acabo de comentar se traslada directamente en el organigrama. De ahí nos vamos a un punto muy importante, que es la descripción de las funciones de cada departamento, área, que puede ser una clínica, puede ser una unidad, puede ser una sección. Todo depende qué es lo que queremos o a quién estemos asesorando en el momento de elaborar el manual de organización. La descripción de funciones ahorita entro un poquito más en detalle en esa parte, pero la descripción de funciones del departamento se basa en un objetivo y en diferentes funciones, y indicarles que las funciones es lo que nos va a apoyar a cumplir con el objetivo. De ahí nos venimos a un organigrama de puestos. Este organigrama de puestos nos dice cómo está integrado cada una de las unidades administrativas o departamentos. Esto quiere decir, si lo trasladamos, tenemos un jefe de departamento que puede tener varias coordinaciones, y dentro de esas coordinaciones tienen a los operativos, que serían los que dan. Si pongo un ejemplo, podría ser un jefe de departamento, una coordinación de organización y debajo del coordinador está un analista con sus diferentes responsabilidades. De ahí nos trasladamos a un punto muy importante, que son la descripción de los perfiles de puestos. Los perfiles de puestos son los que nos van a normar y nos van a indicar cuáles van a ser nuestras funciones y nuestras actividades a realizar dentro de uno de los departamentos. De ahí nos vamos con la plantilla. La plantilla se divide en dos, la plantilla ideal y la plantilla actual. La plantilla actual es
los nombres de los puestos con la cantidad de la gente que está en esos puestos. Actualmente nosotros en el instituto llamamos plantilla de personal los que estamos contratados y los que somos servidores públicos. Esos los vamos a describir en la plantilla actual. Todo personal que aparezca en la plantilla de personal dentro del instituto se tiene que nombrar y tiene que tener un puesto, ya de acuerdo en cada uno de los departamentos. En la plantilla ideal es lo ideal con lo que podría trabajar algún departamento. A lo mejor algunos tienen personal de más o hay algunos que tienen personal de menos y se necesita personal de más para poder llegar a cumplir todos los objetivos. En algunos casos, si son áreas donde son muy técnicas, se llevaría un glosario. Y continuamos con una versión. Aquí vamos a poner las versiones que han existido de cada uno de los manuales y el por qué se están, prácticamente porque se están actualizando. Hay diferentes maneras o hay diferentes situaciones que podemos nosotros solventar para el por cuál se está actualizando algún manual. Y por último, la autorización. Este es muy importante porque si en el caso del instituto un manual no está autorizado por el director general, no tiene ninguna validez. Quiero hacerles una pregunta. ¿A alguno de ustedes, aparte de lo que les he descrito ahorita y les ha dicho Adri al principio con lo del objetivo, que tenemos un manual de organización, ¿alguno de ustedes conoce qué otro tipo de manual podemos elaborar, ya sea en empresa privada o ya sea en sector público? ¿Alguien que me quiera contestar, por favor? No hay problema. Si me dicen que no conoce ninguno, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Podría ser también un manual de procedimientos? Excelente, me parece. ¿Alguien más? ¿De procesos? Se podría decir que entra el manual de procedimientos, Ah, que ok. es básicamente lo mismo, pero sí es un manual de procesos, lo trasladamos un poquito al manual de procedimientos. ¿Alguien más? Un manual de políticas y procedimientos. Ok, me parece. Manual de seguridad y salud ocupacional. Perfecto. Manual de calidad. Ajá. Manual de Básicamente, bienvenida. perfecto. Básicamente, perdónenme, los que me acaban de decir, ya sea de calidad, de seguridad ocupacional, de políticas, de bienvenida, sí son manuales, pero se trasladan más a un documento normativo. ¿A qué me refiero con esto? El documento normativo es un manual que norma el departamento, el área o la empresa. Puede ser de políticas, puede ser de bienvenida, puede ser uno de seguridad ocupacional, puede ser de seguridad radiológica, e inclusive puede ser hasta de políticas internas en el área que se tienen que llevar a cabo. Les faltaron manuales, les faltó un manual principal, que es el manual técnico o el manual, lo podríamos definir en una empresa privada como un manual de usuario, un manual de usuario para alguna operación de una máquina, para hacer algún procedimiento. No voy a andar mucho en los tipos diferentes de manuales, me voy a enfocar en el de organización, pero sí es importante que conozcamos. Nosotros manejamos 4 documentos o 4 manuales. Lo que es el manual de organización, que es el principal, porque como les comentaba al principio, es el que nos dice las funciones, todo lo que va a operar. De ahí nos trasladamos y nos
vamos directo al manual de procedimientos administrativo. ¿Qué quiere decir esta parte del manual administrativo? El manual administrativo es donde voy a trasladar las funciones en actividades, que es prácticamente lo que se hace diario. De ahí hay una línea muy, pero muy delgadita entre un manual de procedimientos administrativos y un manual de procedimientos técnicos. Ya en el técnico vamos a desarrollar, en el caso si lo traslado al área médica, vamos a ver cómo dan la atención al paciente, cómo dan la consulta. Ya nos dicen cómo lo exploran o cómo van a realizar algún procedimiento, cómo lo tienen. Tiene que estar el paciente acostado, si lo tienen que canalizar, cómo lo van a canalizar. Ya ahí es paso por paso de la aplicación de lo que van a hacer. Prácticamente es como estandarizar un procedimiento. Pero es muy delgadita, muy, muy delgadita la línea entre un procedimiento administrativo y un procedimiento técnico. Entonces tenemos que irnos al momento de elaborarlos con mucho tiempo para no llegar ni en uno meter cosas administrativas ni en el otro meter cosas técnicas. Y como les mencionaba, el documento normativo es el que puede regir o normar lo que se va a hacer en algunas actividades. Ahorita me llega a la cabeza, estoy trabajando yo con el área de sección de cuentas corrientes en el instituto y ya estamos haciendo un documento normativo que se llama normas y bases para cobrar adeudos a terceros. Esto quiere decir que esas normas y bases nos dan políticas para saber en qué momento sí podemos seguir cobrando los adeudos a los pacientes y en qué momento se va a dejar de cobrar. Prácticamente podríamos decirlo así a grandes rasgos, en el momento en que el paciente fallece, pues ya no se busca a los familiares para que paguen un adeudo de años, o si han pasado aproximadamente 5 a 10 años y el paciente no ha podido pagar o ya no está en sus posibilidades liquidar una cuenta de hospitalización, se ven las maneras de cómo no cobrarlas o cómo perdonarlas o ver la manera de cómo ir pagándolas poco a poco. A grandes rasgos, ese es el documento normativo que estamos elaborando en estos momentos. Ajá. Ahorita sí me voy a trasladar otra vez a lo principal y les voy a decir, les voy a comentar por qué es tan importante los manuales. Principal, como ya les dije, a grandes rasgos, es muy importante el de organización. El de organización es el que nos va a dar todas las directrices y nos va a decir bien acierta qué es lo que necesitamos. Si vamos a necesitar, aparte del manual de procedimientos administrativos, el técnico o algún documento normativo. Si gustas, Adri, por favor. Gracias, licenciada. Me parece muy importante mencionar ahorita que mis compañeros comentaban los tipos de manuales que conocemos. Creo que a veces no nos damos cuenta que convivimos con cosas tan importantes todo el tiempo hasta que alguien nos menciona o no sabemos que se llaman de esa manera, como bien lo comentas, de los manuales técnicos, que por supuesto tenemos el de la computadora, hasta el del celular, ¿no? Y esos, Es pues son correcto. que no los usemos, bueno, ya es otra cosa, pero en realidad son de suma importancia, ¿no? Así como los manuales de organización, en lo personal, lo sabes, en la unidad donde yo trabajo, entonces tenemos los manuales administrativos y los de procedimientos y son de suma importancia, me consta. Pero te dejo continuar, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, es correcto. Tú lo mencionas, por ejemplo, ahorita en la unidad donde tú estás aquí en el instituto, prácticamente tienen muchos manuales, a lo que podemos reducir en 3 manuales, prácticamente. Lo que es el de organización, lo que es el de procedimientos administrativos y lo que es el de procedimientos técnicos. Y es muy importante el técnico, porque no en todas las áreas podemos hacer un manual técnico. Por ejemplo, tú estás en un área médica donde das atención al paciente. Entonces ahí tienes que describir cómo miden, cómo ponen al paciente en la báscula. Toda esa parte es lo que vamos a describir
en el manual técnico. En el manual de procedimientos administrativos, tú me vas a decir cómo programan las citas, en dónde las programan, si llevan algún formato para la consulta. Pero ojo, eso lo tienes que trasladar al manual de organización como una función. Si ahorita nos vamos a adentrar en esa parte, que es lo más complejo que tiene el manual de organización, la descripción de las funciones como tal. ¿Por qué digo que es lo más complejo? Porque las actividades son fáciles de redactar y de identificar. Hay un cierto o una cierta complejidad para que esa actividad la llevemos a una función. Básicamente son muchos verbos que hay que conocer para saber realmente si podemos hacer esa parte. No sé si alguno de ustedes hasta el momento tiene alguna duda al respecto de lo que llevamos platicando. No, ninguna, todo bien. Okay. Yo sí, licenciada. Muy bien. Cuando ustedes Dígame. cuando ustedes lo definen como función, estoy entendiendo que estos verbos se basan en, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom. ¿A eso se Perdón, refieren? se entrecortó un poquito, no le entendí. Perdón, me voy a mover de aquí. Mencionaba que al trasladar estas tareas a describirlas como función, se basa en el uso de un vocabulario amplio basado sobre todo en verbos. Es decir, ¿utilizan alguna metodología, por ejemplo, la metodología de Bloom? No mucho. Tenemos ahí como, no sé si gustas bajar un poquito, Adri, la presentación a la tablita para que más o menos nos vayamos, ahorita nos regresamos a la normativa que nos da. En esa parte, si ustedes se dan cuenta, nosotros como instituto, pues nos rigen muchas normas, principalmente la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud a nosotros como instituto nos da una guía para hacer manuales, donde nos incluyen ciertos verbos que podemos utilizar. Prácticamente la metodología que utilizamos para diferenciar una función de una actividad es el verbo principal. Como lo podemos checar en esta parte, dice que se explica el uso de los verbos. Entonces, ¿qué es? Me voy a ir a la explicación más fácil. Si nosotros escribimos una función con un verbo como administrar, sabemos que el verbo administrar o desencadena varias actividades, como planear, como gestionar, como supervisar, coordinar. Esa parte podemos saber que es una función. Si yo les describo una función en estos momentos que se me venga a la cabeza, podría ser una función de un jefe de departamento donde dice administrar los recursos materiales, humanos y tecnológicos del departamento. ¿Cuál sería una función para llegar a ese objetivo? Sería dirigir o podríamos decir coordinar las actividades que hacen las servidoras y los servidores públicos para poder llegar a la actualización de la normatividad dentro de mi departamento. O si lo trasladamos a nivel médico, sería otorgar la consulta médica integral. Esa es mi función. Mi actividad sería entrevisto, reviso, exploro. Si yo me traslado a hacer una actividad en el manual de procedimientos, podría decirse una actividad elaboras o imprimes. Yo siempre lo traslado con estos verbos. El de administrar, como les decía, se puede desglosar qué es lo que voy a hacer para llegar a la administración. Si yo pongo en una actividad el verbo imprimir, yo no puedo decir cómo voy a imprimir. ¿Por qué? Porque ya son cosas muy generales. Ya tengo que hacer de
agarrar, ir, darle un clic en cierto botón a la máquina, decir que lo voy a mandar a imprimir y listo. Si se dan cuenta, no lo pude desglosar como desglosé lo que es la administración. En ese caso es donde estamos identificando qué verbo le queda a una función y qué verbo le queda a una actividad. No sé si me di a entender. Excelente, muchas gracias. No, de qué. Como les mencionaba anterior ahorita con la explicación esta parte, el instituto tiene y se rige por diferentes normas. La principal es esta que les pusimos aquí, que es lo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el título segundo, capítulo primero, el artículo 19, donde nos dice que toda la Secretaría debe de contar con manuales administrativos. Aquí nada más se basa en el manual de organización y en el manual de procedimientos, pero por necesidad del instituto nosotros detectamos en su momento que también podríamos hacer los documentos normativos y los documentos, y lo que les comentaba, los manuales de procedimientos técnicos, todos dando cumplimiento a la normatividad. Hace rato, si quieres más para adelante, antes de las funciones, Adri, por favor. Aquí. Como les dije al principio, cuando les dije que vamos a describir las funciones del departamento, tenemos que puntualizar. Ahorita ya les dije cómo diferenciar una actividad, una función de una actividad. Hay que recordar mucho que el manual de organización nos va a dar el todo de los demás manuales. Entonces tenemos que redactar muy bien el objetivo del departamento, del área o de la empresa, porque si lo trasladamos a nivel global en el sector público no es mucho de estar por departamentos, sino a nivel global. Entonces tenemos nosotros que enfocarnos en hacer un objetivo que englobe el todo de la empresa o del departamento en el caso de mi trabajo, de donde me especializo, y el objetivo nos contesta ciertas preguntas que tienen que contener lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace. Que hay que recordar mucho que si nos vamos a la parte de la descripción de los perfiles, en el objetivo podemos omitir un poquito el para qué se hace. ¿Por qué? Porque las funciones que se van a realizar para ese objetivo nos van a dar el para qué se hace el objetivo. Como les decía, ahorita con la explicación de administrar los recursos humanos, materiales tecnológicos del departamento, pues una de las funciones sería el supervisar las actividades o las funciones del personal para el cumplimiento de los objetivos del departamento. O en mi caso, lo que yo hago, que nuestro objetivo es asesorar en la elaboración de los manuales, una de las funciones es llevar a cabo la actualización de los manuales a fin de cumplir con la normatividad vigente que tenemos. Ese sería como el ejemplo y el por qué es muy importante definir bien el objetivo. Y es muy importante también definir muy bien las funciones de cada una de las áreas o bien de la empresa, porque esta parte de lo que son las funciones nos van a decir cuántos procedimientos administrativos vamos a tener. Que en el caso, si lo traslado a nivel profesional a lo que estamos elaborando, la mayoría de las áreas médicas tenemos 4 procedimientos. Lo que es otorgar atención médica, lo que es la realización de los procedimientos cuando tienen procedimientos invasivos, y nos vamos con proyectos de investigación y la formación de recursos humanos. Hay algunos que tienen más de esos 4 procedimientos. ¿Por qué? Porque tienen más actividades, tienen más funciones que hay que cubrir. Porque a lo mejor ponemos en una función, no sé, el diseño de los proyectos de investigación, pero ponemos otra función donde agarremos y digamos que vamos a realizar la publicación de todos los resultados de esos proyectos. Obviamente el diseño
y la publicación de los resultados lo vamos a poner y lo vamos a trasladar en un solo procedimiento. Pero hay veces que, como les decía, el otorgar la atención médica, puedo solventar el cómo voy a dar esa atención, cómo voy a realizar el procedimiento invasivo en el mismo procedimiento. Ahí nos vamos a ir como en diferentes tablas, pero ahorita no andemos mucho en el manual de procedimientos, vámonos a seguir con esta parte. Es muy importante que en el objetivo lo redactemos bien. La redacción se comienza con algún verbo en infinitivo, que es la terminación ar, et, ir. Se describe no máximo de 5 renglones para que no lo hagamos tan extenso. O sea, lo tenemos que hacer a modo muy general, pero que se entienda. No podemos utilizar, esto es muy importante, porque luego se nos va en las redacciones los adjetivos calificativos. ¿Por qué no podemos utilizar los adjetivos calificativos? Sería muy raro si dijéramos que estamos realizando el mantenimiento o vamos a supervisar el mantenimiento de algún equipo de cómputo para el correcto funcionamiento. Si se supone que le estamos dando mantenimiento, es porque vamos a darle a que sirva, a que sea correcto el funcionamiento. Entonces ya estaría de más el poner el correcto o el óptimo. ¿Por qué? Porque estamos realizando las cosas para que funcionen bien, para que se dé. Y principalmente en nuestra área, que es la salud dentro del instituto, hay 2 verbos en especial. Bueno, son 3, pero los 2 primeros que les voy a decir que no ocupamos. Nosotros no ocupamos el garantizar y el... Ay, se me fue. No es cierto. El garantizar, no podemos garantizar que el paciente se va a recuperar por completo o no podemos asegurar que el tratamiento que se le está dando a un paciente le va a servir a otro paciente. Esos 2 verbos en el área médica no los podemos utilizar porque realmente cada persona es diferente. Entonces no podemos decir que el tratamiento o el proyecto para mejorar, no sé, el cáncer, le va a funcionar bien a todos en general, porque depende cómo reacciona el cuerpo. Igual el asegurar, porque a lo mejor a una persona un medicamento le sirve, pero a la otra persona no le sirve. Entonces no podemos ni asegurar ni garantizar que lo que estamos haciendo les va a servir al 100% a todos los pacientes, por las diferentes enfermedades, por las condiciones de la persona. Entonces, para nosotros esos 2 verbos principalmente no los utilizamos. A lo mejor a nivel privado se podría, dependiendo el giro de lo que estemos haciendo en la empresa. No es muy recomendable porque realmente a lo mejor lo que estamos haciendo no puede garantizar que hagamos las cosas bien, porque para eso tenemos una constante actualización. Y así como está el mundo, pues la verdad vamos más y más y más actualizándonos y creando más cosas. El otro verbo es el de coadyuvar. Para nosotros el coadyuvar dice mucho, quiere abarcar mucho, pero a la vez no decimos nada en concreto. Entonces queda como muy abierto o como muy ambiguo y no estaría correcto, vaya el adjetivo calificativo, que lo pongamos porque queda como a la interpretación de cada una de las personas el que signifique el coadyuvar. Ajá. Si quieres, Adri. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Todo muy claro, muchas gracias. ¿De qué? Licenciada, sí, pero me parece a mí de suma importancia conocer los beneficios de contar con un manual de organización. Híjole, son muchos. La verdad Yo es me que son imagino. muchos. Porque
porque volvemos al mismo, ¿no? Aquí nos va a delimitar cuáles son las funciones que tenemos en cada una de las personas, cuáles son nuestros deberes. Es de suma importancia de que cada que una persona nueva entre a algún departamento o entre a la misma empresa, es proporcionarles el manual de organización, porque es el que les va a decir, contar la historia, decir la normatividad que llevan y decir qué puesto van a desempeñar y cuáles van a ser sus funciones. Una vez entendida esta parte de la descripción de los perfiles, vamos a saber cuál es mi función para poder entender bien el manual de procedimientos, que es el que me va a decir la actividad, todas las actividades secuenciales que voy a llevar a cabo una vez que ya vi cuáles son mis funciones, cuáles son mis responsabilidades. Se puede decir que el manual de organización es el que me va a decir cuál es mi responsabilidad como empleado, como compañero o no sé el término que podamos utilizar para decir, bueno, yo fui contratado para realizar estas funciones donde a mí me dicen cómo voy a hacerlas en un manual de procedimientos. Entonces, el manual de organización me va a decir hasta dónde yo, persona, fui contratada y puedo hacer para apoyar, contribuir a la empresa a que llegue a sus objetivos, sea empresa, sea departamento. Ese es mi deber, ese es como la mayor importancia, aparte de dar cumplimiento con las disposiciones normativas, en el caso del instituto que nos rige COFEPRIS, nos rige la Auditoría Superior de la Federación, nos rige todo lo que es el sector salud, el DGES, que la CINSAE. Entonces son varios organismos, digo, son varios, y tomando en cuenta que el instituto es un órgano descentralizado, pues se le vienen como más, más leyes, más, no sé, más revisiones o auditorías generales, que por ejemplo, si lo traslado administrativamente, pues tenemos que dar cumplimiento a la normatividad en materia de adquisiciones, en materia de obra pública, en materia de la normatividad que maneja la Secretaría de Hacienda, lo que es la ley de salud, lo que decíamos ahorita, lo de la ley de los institutos. Entonces tenemos que el manual de organización en general, todos los manuales que utilizamos, tenemos que darle el cumplimiento a la normatividad. Entonces, son muy importantes. ¿Por qué? Porque es un todo para la empresa. Y si lo trasladamos a nivel, como lo mencionaba, con auditorías, en una auditoría, lo primero que te van a pedir, ya sea a nivel instituto, departamento o a nivel empresa en lo privado, son manuales. Entonces, si tú no cumples con esta parte de un manual, pero no nada más eso, elaborarle el manual tiene que estar actualizado, porque hay que recordar que las auditorías lo te ven o leen lo que estás haciendo, y en la auditoría van y cercioran que lo que esté escrito, ustedes lo hagan, pero realmente hagan lo que está en papel. Si ustedes no hacen lo que está en papel, entonces tenemos un tachecito. Y a lo mejor podríamos decirlo, si no tenemos un manual actualizado, voy a decir, sin ventilar mucho, tenemos un manual del 2006, por ejemplo, y todo lo que habíamos nosotros puesto de descripción de funciones, los perfiles, o sea, las funciones que tiene que hacer cada miembro del departamento, ya no se hace así porque cambió normatividad, porque el departamento dio un giro pequeño diferente o porque vinieron más disposiciones, otra normatividad, o se derogó cierta normatividad que nosotros habíamos contemplado en ese manual.
y llega una auditoría y te dice, a ver, tu manual es desde 2006, empiezan a revisar, simple y sencillamente vemos marco jurídico y el marco jurídico es del 2006 y hay ciertas leyes o cierta norma que ya se derogaron y tú las tienes como vigentes, pues ya estás incumpliendo y ya en una auditoría ya tienes una observación. Pues ya tienes como un foquito rojo. En ese caso, si es que tienes los manuales. Si no los tienes, pues es un foco rojo mayor, porque entonces realmente nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Y si nos vamos a un lado como muy estricto de persona, el jefe del departamento o el director de la empresa puede llegar a tener problemas porque el personal a lo mejor no está a gusto en lo que está haciendo, ¿no? Y te puede decir, o le pides alguna cosa, no sé, cierto trabajo y no lo quiere hacer y no está descrito lo que tiene que hacer. Hay personas que agarran y te dicen, yo no lo voy a hacer porque no está dentro de mis funciones. Entonces tienes hasta con el personal como un foquito rojo de que si tú no lo tienes por escrito, pueden negarse inclusive a hacer el trabajo. Cabe mencionar que esta parte es dependiendo la persona, ¿no? Dependiendo cada persona, pues te puede decir, bueno, no está en mis funciones, pero pues con mucho gusto te apoyo, ¿no? Pero puede haber gente que diga, ¿sabes qué? No lo quiero hacer y no está dentro de mis funciones. Entonces ahí te podrías meter en un lío tanto como jefe, director o como empleado, servidor público. Porque si te están dando una instrucción y no la cumples, tu jefe te puede mandar a recursos humanos y va a un acta administrativa. O bien te pueden correr si es una privada. No, porque en el sector público está como muy difícil que por negarte a hacer algo te digan adiós, que te vaya muy bien, ¿no? Entonces, pero en el sector privado sí es como más tajante, por lo que yo sé. Entonces, podríamos decir, ese es lo más importante, dar cumplimiento a la normatividad, pero también poder tú ampararte y decir, oye, tienes que hacer esto porque está descrito. Si tú no lo haces, entonces tengo que llamarte la atención y sí te lo puedo exigir. Si no, no tiene mucho así, como Ok. mucha relevancia o mucha importancia. Ok, creo que con ese ejemplo sí queda bastante clara la importancia. Me parece que si nos vamos al tema administrativo, se está entendiendo la importancia de tener los manuales en orden, el hecho de estar preparados para una auditoría, conocer los procesos o los procedimientos en cada caso. Y sobre todo, ahorita que usted mencionaba acerca de las actividades, creo que yo lo veo del lado del colaborador y creo que muchas veces estoy segura que van a compartir opinión conmigo, que caemos en la cuenta de que a veces ya estamos haciendo un montón de cosas y te preguntan, ¿y qué haces en tu trabajo? Y tú empiezas a recordar y dices, hoy no inventes, hago un montón de cosas. Y en realidad es que hacemos cosas que ni siquiera nos tocarían, y no por mala onda, sino porque a veces ya nos sobrecargamos de trabajo y por ser buena onda, porque ya nos acostumbramos o porque ya se acostumbraron los compañeros a que tú lo haces y en realidad no es parte de tus funciones. Y no es por verlo mala onda, sino simplemente para nosotros empezar a delegar y poder hacer lo que de verdad nos corresponde, hacerlo de manera correcta. Entonces yo creo Sí, que a todos, perdón, solo no, quería adelante, decir que adelante. yo creo que a todos nos conviene tener bien ubicado nuestro manual para conocer nuestras funciones. Y a lo mejor, no sé, en ese caso, si haces más de lo que esté escrito, pues decirle al jefe, oye, ¿sabes qué? Pues sí lo hago con mucho gusto, pero yo te sugiero que lo pongas en el manual. Pero ojo, tampoco me puedes sobrecargar de trabajo. Y si soy una sola persona, pues no puedo yo hacer todo el trabajo, tengo que tener también ayuda. Entonces, ahí también es muy importante saber cuántas personas están desempeñando la misma función.
¿Cuántas personas tienen la misma responsabilidad que tú tienes? Ahora, si nada más eres tú, pues sí decirle, ya sabe qué, tengo sobrecarga de trabajo, necesito apoyo. Pero si son más de 3 personas y solamente una hace lo que le corresponde, pues ahí ya podrías checar junto con el manual de decir, oye, somos 3 ocupando este puesto o estas actividades, estas funciones, y no las estamos llevando a cabo. Entonces, sí es importante, muy importante esa parte, tanto en la descripción de las funciones del departamento como en la descripción de las funciones de toda, pues de los perfiles, de las responsabilidades que se tienen, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pues, ¿le parece, licenciada, si pasamos a la sección de preguntas? Por supuesto. Entonces, los invitamos, compañeros, si tienen alguna pregunta, adelante, pueden exponerla. Si gustan ir levantando la mano. Muchas gracias, compañero Anselmo. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo, bueno, dos preguntitas aquí que quisiera hacerle. ¿Con qué Bien. frecuencia deben actualizarse los manuales o hay un periodo o algo así? Sí. Prácticamente, bueno, en el caso, si lo traslado yo al instituto, por normatividad le establecemos, digamos, lo que nosotros, la actualización de cada uno de los manuales tiene una vigencia de 5 años. ¿Por qué? Porque es el periodo que dura el director general. Entonces, si cambia un director general, obviamente los manuales están desactualizados, ya no están vigentes, porque ya cambiamos de director. La otra manera de actualizarlos es si el departamento sufre algún cambio o tiene cambio de jefe de departamento, cambio de personal o se les quitó alguna función, algo relevante, hay que actualizarlo. Y ahorita que estamos en periodo de transición, cada sexenio. ¿Por qué cada sexenio? Porque cada presidente pues pone sus propios logotipos, ¿no? Entonces, uno de los que sufren cambios en cada uno de los sexenios es el de la Secretaría de Salud. Entonces, como el manual tiene que tener el logo de la Secretaría de Salud más el logotipo institucional, también cada sexenio se desactualizan los manuales. Esa sería la vigencia realmente de los manuales. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, y tengo otra rápidamente. Bien. ¿Los manuales los hacen públicos? O sea, ¿sí la organización los conoce? ¿Sí la que, perdóname? Si la organización los conoce, o sea, el personal, pues. Sí. De hecho, en el caso, volviéndolo a trasladar a nivel profesional, lo que estamos elaborando ahorita, nosotros por normativa, al momento de entregar cada uno de los manuales ya firmados, tanto por el titular del área como los jefes superiores, como por el director general, se les hace la entrega del manual. Y nosotros por normatividad nos tienen que entregar un listado de conocimiento de todo el personal. Si no nos entregan ese listado, eso quiere decir que el personal no lo está conociendo. Y nosotros como instituto o como servidores públicos tenemos que conocer perfectamente dónde están los manuales, qué es lo que nos rige, las funciones que vamos a realizar o los procedimientos que hacemos, porque en un proceso de certificación de auditoría, ya sea interna o externa, lo primero que nos llega a pedir un auditor son los manuales. Si nosotros fallamos con eso, entonces podríamos no tener o bien obtener la certificación o la recertificación que se necesita a nivel instituto. Entonces, Ok, sí es muchas importante gracias. que la gente los conozca, ¿no? ¿De Ok, qué? gracias, Con gracias. gusto. ¿Alguien más? Por ahí veo una manita. Adelante, compañera Gaby. Gracias, buenas noches. Yo Buenas noches. tengo, bueno, una era igual el tiempo para actualizar los manuales, que ya lo aclararon, muchas gracias. Y otra pregunta sería, ¿quiénes son las personas indicadas para actualizar estos manuales? Si bien
puede ser el jefe de área, o puede ser cualquier colaborador, o simplemente pueden ser los altos directivos. Gracias. Ok, pregunta difícil. Mira, lo ideal es que sea la cabeza de cada uno de los departamentos. ¿Por qué? Porque él es el que va a delimitar, en el caso del de organización, es el que va a delimitar las responsabilidades de cada uno de los miembros o de los perfiles de los puestos. Hay veces, si nos trasladamos al área médica, es muy difícil que un médico, aunque sea jefe de departamento, se siente con nosotros a elaborar el manual. Entonces tiene la opción de poner un enlace, una persona de su entera confianza que sepa el movimiento dentro del departamento. Es muy importante decirles, informarles, porque creo que eso se me pasó, que los dueños de la información es el área. De lo que hace cada uno del departamento, quien lo tiene que decir es el área. Nosotros como asesores, para ayudarles a elaborarlos o actualizarlos, lo único que podemos es darles sugerencias, pero realmente la información, porque saben qué es lo que hacen en el departamento o en el área como tal, son ellos. Entonces, sí, lo ideal es que lo haga el jefe del departamento o un enlace de su entera confianza, pero que sepa realmente cómo se maneja el departamento y cuáles son las necesidades del departamento para que se puedan plasmar en cada uno de los documentos, de los manuales y quede más claro. Lo único que nosotros hacemos o lo que hace su servidora con las áreas es ponerlo a un modo que se entienda por cualquier persona que no tenga mucha experiencia en llegar en ese puesto, porque a lo mejor puede llegar un recién egresado que no conoce al 100% lo que va a hacer, entonces no le puedo poner como muchos términos técnicos porque va egresando, o en el caso médico con un administrativo no le puedo poner muchas palabras o ver muchas cosas técnicas porque un administrativo no lo va a entender, y la mayoría, o si no es que todas las personas que autorizan el manual fuera del jefe de departamento son administrativos. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que, digámoslo, ponerlo a nivel administrativo, no técnico. Ya lo técnico va a ir en el manual de procedimientos técnicos. Es que, bueno, yo por ejemplo lo que entiendo es que el manual de organización es más, bueno, el organizacional es más como general, enfocado a toda la institución o toda la empresa. El administrativo va enfocado como por áreas, pero de manera igual general, pero de esa área que pueda ser entendible para cada persona, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo soy un auditor administrativo, no estoy en esa área, pero a modo de que yo tome ese manual y lo comprenda. Pero ya el manual técnico, pues sí, ya es para una persona que va a aplicar sus habilidades o va a desarrollar, no sé, el trabajo en cierta máquina, ¿no? Y entonces sí, ya es con otros temas o con otras palabras más técnicas que solamente pues las personas que están capacitadas para utilizarlas pues las van a entender. O sea, no sé, más o menos yo entiendo algo así. Es correcto lo que acabas de decir. Si yo mi trabajo lo traslado al área privada, obviamente el que tiene que delimitar toda esa parte toda esa parte organizacional es o el dueño, el gerente general o el director general de la empresa. Es el que va a delimitar cuál es la responsabilidad de cada una de las personas o de cada una de las áreas. A lo mejor, no sé, podríamos verlo a nivel de laboratorio. En un laboratorio privado podría agarrarse y decir, bueno, tenemos ciertas áreas, ¿no? Soporte técnico para los aparatos, el soporte técnico o el apoyo técnico para procesar muestras, no sé. Puede ser que cada una de las áreas tenga su manual de procedimientos administrativos y su manual de procedimientos técnicos. ¿Por qué? Porque no hace una misma área el soporte técnico de los aparatos que utilizan
como el que realmente va a procesar las muestras. Entonces, sí, de las áreas, sí, los manuales de procedimientos son muy diferentes. El de organización, si lo vemos a modo empresa privada, sí tiene que ser general. El que lo tiene que hacer es el director general y es el que tiene que delimitar la responsabilidad de cada una de las áreas y de las personas como tal dentro de esas áreas. A nivel público, como lo es el instituto, nosotros lo dividimos por cada uno de los departamentos que integran el instituto. Ojo, el instituto, independientemente de que cada área tiene un manual de organización independiente, el instituto cuenta con un manual de organización específico. En este manual lo que vemos son nada más a nivel direcciones y subdirecciones. Vemos las funciones de las direcciones y las subdirecciones. De ahí nosotros esas funciones las tenemos que trasladar a los departamentos o a las clínicas o a las unidades que integran el instituto, porque cada una tiene una función diferente, sea médico o sea administrativo. Entonces, nosotros los desglosamos dentro del instituto por la capacidad del instituto, pero a nivel privado lo podemos hacer un manual de organización solamente, junto con cada una de sus áreas, sus manuales técnicos y administrativos para saber qué es lo que van a hacer y cómo van a desarrollar las funciones del manual de organización. No sé si pude responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Veo otra manita. Sí, es mía, licenciada. A mí me gustaría Dígame. agregar un punto. No sé si me escuchan bien aquí donde me encuentro. La escucho muy bajito, maestra. A ver, ahí está mejor. Correcto. Ok. A mí me gustaría agregar que en el sector privado, que es en donde yo me he desempeñado particularmente, generalmente se podría contar con un departamento que al final, pues, es un departamento staff, es un departamento de asesoramiento, de apoyo, que pudiera recaer en lo que es diseño y desarrollo organizacional, pero que al final del día este departamento trabaja en colaboración con los responsables, como bien lo señalaba usted, ya sea que si se va a hacer un manual de organización, se apoya de la alta dirección, los manuales administrativos se apoyan de la dirección media y los manuales operativos se apoyan muchísimo de la parte técnica, que al fin del día son los que conocen la operación. Me gustaría poner un ejemplo, a ver si estoy en lo correcto. Se me ocurre en un hospital privado, en donde un manual técnico forzosamente se requeriría de la orientación tanto del responsable del área de enfermeras, por ejemplo, y de una enfermera calificada que determinara cuál es el procedimiento que lleva día a día cuando hace un pase de visita junto con un médico. Se me ocurre, ¿no? Entonces, aquí entraría el área de asesoramiento staff, que sería en este caso diseño y desarrollo organizacional. Es correcto, maestra. De hecho, es lo que hace el departamento al que pertenezco. Nosotros somos un área de asesoramiento. Por eso les comentaba yo hace rato, los dueños de la información es de cada área. Nosotros vamos apoyándolos, coachándolos poco a poco para que puedan elaborar esos manuales. Todas esas actividades, todo lo que acaba de describir, es algo que el área tiene que hacer, pero sí necesita el coacheo de nosotros, que somos los que estamos especializados o sí, nos especializamos en ayudar en esa parte administrativa, porque pues sí, hay muchas veces que en el caso que expuso, como las enfermeras o los médicos, muchas veces no ven a nivel administrativo las cosas, sino ya lo ven muy técnico. Entonces ahí entramos nosotros o el departamento al que pertenezco, entramos en esa parte de la asesoría para ayudarlos en todo lo administrativo que se pueda, en desarrollar los manuales
para que estén entendibles de todas las personas, no nada más de ellos. Y es como nosotros siempre les decimos que es bajar un poquito de nivel sus conocimientos técnicos a lo administrativo para que toda persona ajena a, a ese departamento lo pueda entender, o gente que esté haciendo el servicio social, que esté haciendo las prácticas profesionales, que no tiene como tanta experiencia en elaborar o realizar algún procedimiento, los manuales los puedan apoyar a aprender más rápido, a realizar los procedimientos, a entender por dónde tienen que ir y desarrollarse, no nada más en lo técnico, sino también en lo administrativo para dar cumplimiento a esa parte. Y Sí, de hecho, agregando algo más, pues al final del día estos manuales delimitan el deber ser, que al final del Es correcto. día marcan protocolos que evitan el error y fomentan la especialización, que al final son principios de la mejora continua y de la calidad total. Es correcto, doctora. Perdón, maestra, pues ya me fui yo a mi ámbito laboral con los médicos, pero tiene mucha razón, o sea, todos esos, el cumplimiento a la mejora, a la mejora continua, es lo que yo les comentaba, ¿no? Tenemos a lo mejor manuales de procedimientos del 2006 o de organización 2006, no tenemos ya la mejora que tenemos o no contábamos con ciertos conocimientos en esa época de los que se tienen ahorita. Y le puedo decir que podemos hacer manuales que tienen del año pasado y si los leemos encontramos mejoras en los mismos manuales y vemos de, sí, ¿sabes qué? Me equivoqué en esta redacción porque estoy confundiendo las cosas. O la misma área te puede decir, ¿sabes qué? Ya no lo hacemos así, porque es una mejora continua. Se puede decir que esta parte de los manuales nunca vamos a acabar porque es un continuo movimiento a mejorar lo que ya se tiene, a ir mejorando proceso tras proceso. Entonces es un trabajo continuo que muy probable nunca se acabe. Lo que yo le comentaba en su momento a Adri, uno de los mayores logros que tenemos dentro del instituto, que podemos decir es que todas las áreas ya cuentan con manuales, pero tenemos que ir mejorando toda esa parte de los manuales, no nada más es tenerlos, sino que realmente se refleje lo que se está trabajando y lo que está creciendo el instituto. O si lo trasladamos a lo privado, lo que va cada año creciendo cada una de las empresas. También por eso les decía, las visiones de lo que ponemos en el manual es un reflejo a 5 años. ¿Qué es lo que quiere tener la empresa o qué quiere ser la empresa a un periodo de 5 años? Un periodo podría hacerse corto, ya dependiendo cómo vaya evolucionando. Nosotros normativamente, como les explicaba, lo tenemos cada 5 años por el cambio de director o cada 6 por un cambio de sexenio. Entonces, es una mejora continua y nunca acabamos de elaborarlos o de actualizar los manuales, porque siempre sale algo nuevo para mejorar. así es, pues muchas gracias de verdad, licenciada Perla. El conocimiento que posee es bastante amplio. La verdad es que Gracias. la experiencia que tiene ya en el instituto, pues bueno, no, ya creo que ya ni es medible, ¿no? Es mucho tiempo. Además, yo que sé, ahí me consta que son demasiados departamentos, cada uno se dedica a algo totalmente diferente al otro. O sea, nada que ver, por ejemplo, el área de archivos, el departamento de archivos, con el departamento del área clínica, ¿no? A veces pensamos en un hospital y creemos que todo es médico, y no. Estamos nosotros que somos administradores y que somos esenciales. Y entonces, Sí, pues sí. Pues no me queda nada más que agradecer. Con esto concluimos. No sé si usted tenga algún comentario, maestra, quieran hacer algún comentario.
Sí, Adri, pues nada más agradecerle a la licenciada Perla Cedillo por el tiempo que nos regaló, por este amplio conocimiento acerca de apenas una cosita chiquitita de todo lo que ocurre dentro de un organismo social, pero que es una muestra muy representativa de toda la labor que como asesores o consultores podemos hacer y que todo esto va orientado a que las organizaciones sean mucho más rentables y efectivas. Muchas gracias, licenciada. Esperamos en un futuro volver a contar con su apoyo, con su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto, cuando lo requieran. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Que tengan una excelente noche. Y Adri, muchas gracias. Estamos en contacto tú y yo. Claro que sí, maestra. Gracias a todos por su atención, por su participación y gracias por la oportunidad y licenciada, gracias por su tiempo. No hay nada. Por la invitación. Bonita noche. Buenas noches a todos. Descansen. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas noches. hasta luego. Hasta luego.